Ya, a ver, entonces vamos a ver en este caso, ahora la tercera etapa, ya de, en este caso, el proceso histórico de la sociedad romana. La etapa imperial. Entonces, hemos quedado en que el fin de la república eh, culmina, valga la redundancia, con el establecimiento de guerras civiles. Al final, en este caso, de todo este proceso, quien vence, en este caso, fue Octavio. Octavio vence a Marco Antonio en Egipto y en este caso es el dueño del mundo romano, ¿no? La idea de la república era, de alguna manera, descentralizar el poder, pero las ambiciones de los cónsules, las ambiciones personales de los cónsules, ya terminan por llevar al fracaso este proyecto. Entonces, al desarrollarse las guerras civiles, ya en este caso termina con la victoria de Octavio, quien regresa luego de su victoria en Egipto, triunfante, y comienza la etapa, en este caso, imperial, porque él se autodenomina emperador con el nombre de Augusto. ¿Ok? Ahora, entonces empieza una dinastía, la dinastía Julio-Claudiana, con Augusto, que es el primer emperador romano. Recibe el título de imperator, gran pontífice, príncipe del Senado, Augustus y César, ¿no? Que es el nombre de su padre adoptivo. Estableció lo que se llamó la Pax Romana, es decir, el tiempo de paz y prosperidad. Embelleció Roma y favoreció el desarrollo cultural. Creó la Guardia Pretoriana, que fue una institución de defensa y seguridad del Estado. Luego del proceso de Augusto, continúa el periodo de Tiberio. Tiberio viene a ser en este caso el hijo adoptivo de Augusto. No sé si se acuerdan cuando les compartí la separata del control de lectura 2, ¿no? En uno de los artículos hablaba, por ejemplo, de las dificultades que estuvo Augusto para poder, en este caso, designar a su sucesor. ¿Ok? Al final, este cargo recayó en Tiberio. En el caso de Tiberio, otorgó, en este caso, al Senado, poder al Senado, dándole la facultad de nombrar magistrados. A la muerte, dime, Camila. ¿Por qué las cosas me dice, ahí dice a la muerte de su hijo Drus? ¿Por qué le ponen a esos tipos de nombre? Como también, o sea, no es, no ve que también, como le digo, no es que sobre los dioses, ya, ¿por qué le ponen como Afrodita? O sea, ¿a qué se debe el nombre? ¿Por qué le ponen el nombre, su nombre, Atenea? Eh, en ese caso, recuerda que son traducciones o en todo caso son nombres originarios de la misma cultura. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos por lo de Atenea, de Afrodita, Druso, son nombres ya comunes, en todo caso, dentro de las sociedades tanto griegas como romanas. ¿Ok? Entonces, ahora, en el caso de Afrodita y Atenea, eh, tienen en ese caso un significado. Digamos, a ver, de los ejemplos que tú has dado, vamos a ver, por ejemplo, el de Atenea, ¿ya? ¿De dónde nace su nombre? ¿Ya? Por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Atenea, Atenea es el nombre, ¿no? La diosa de la sabiduría y la guerra, ¿correcto?
Y el significado de su nombre es la que posee profundos conocimientos. ¿Ya? Eh, en el caso de los dioses, sí. Ok, en el caso de los dioses, sí. Entonces, de acuerdo en este caso a la virtud que deseen revalorizar. Ok, entonces, pues, ya, y lo podemos ir viendo posteriormente, ¿ya? Porque ahorita si no, no voy a terminar la clase. Entonces, a la muerte de su hijo Druso, ya, entra en depresión, o sea, nos referimos a Tiberio, y delega el poder a su prefecto Sejano. Más adelante, Sejano es asesinado y Tiberio ordena la muerte de los responsables. Finalmente, Tiberio es asesinado por Calígula. El periodo de Calígula fue un periodo de caos, terror y derroche económico. O sea, no todos los emperadores romanos tuvieron la responsabilidad, por ejemplo, de Augusto. Entonces, de acuerdo a cómo afrontaron en este caso este periodo, ¿no? Se puede visualizar el contexto de su gobierno. En el caso de Claudio, conquista el área de Britania y termina siendo envenenado por su esposa Agripina. En el caso de Nerón, incendia Roma y desata la primera persecución contra los cristianos. ¿Okay? Entonces, este es el periodo de la dinastía Julio-Claudiana. Una vez que en este caso termina o muere Nerón, ya gobernaron cuatro emperadores en el periodo de un año, que es demasiado corto para lo que normalmente es el periodo de gobierno de los emperadores, ¿no? Eran elegidos los emperadores y luego derrocados por las legiones. Esta situación provocó una guerra civil. Estos gobernantes eran Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Vespasiano. Con Vespasiano se inaugura la dinastía Flavia. Lo que de las obras, en todo caso, de Vespasiano es la pacificación de Judea. Manda construir el anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo Romano, que actualmente todavía sigue en pie. El emperador Tito destruye Jerusalén. La erupción del volcán Vesubio sepulta las ciudades de Pompeya y Herculiano. A su muerte le sucede su hermano Domiciano. En la dinastía Antonina, Trajano mejora la administración imperial, conquistó el área de Dacia, la Arabia Pétrea y Mesopotamia, logrando así la máxima expansión del Imperio Romano. O sea, llega a lo que conocemos ahora como el Oriente Medio. Adriano fomentó la industria, las artes y las letras. Fortaleció las fronteras y protegió el imperio de los bárbaros, que ya empezaban a acechar, ¿no? A medida de que iba creciendo el imperio romano, entonces los bárbaros ya iban poco a poco entrando a sus fronteras. En el Edicto Perpetuo recopiló el derecho romano y en el caso de Marco Aurelio, fue conocido como el emperador filosófico. Enfrenta él los ataques de los bárbaros. En la dinastía Severa, Septimio Severo fue el caudillo militar de origen africano. Introdujo a los provincianos a los altos cargos, o sea, fue una manera también de descentralizar el poder. Caracalla promulgó el Edicto de Caracalla o Constitución Antoniniana en el año 212, por lo cual otorgaba la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias, ya que deseaban acrecentar la unidad política y elevar los ingresos fiscales. Durante el siglo III comienza la decadencia del Imperio Romano, ya que el Senado pierde poco a poco poder, se producen amotinamientos en las tropas, las invasiones bárbaras provocaron ciudades y fronteras inseguras, la industria y el comercio decaen, provocando que la población optara por trasladarse a zonas rurales. Posteriormente, sucede, o sea, durante este periodo van gobernando, por ejemplo, Diocleciano, quien vence las guerras civiles, terminando así el periodo de anarquía militar. Implantó una tetrarquía, es decir, un gobierno de dos Augustos auxiliado por dos Césares. Constantino promulgó el Edicto de Milán, otorgando así la libertad a los cristianos.
fundó Constantinopla en el año 330 sobre la antigua ciudad de Bizancio. Posteriormente, en este caso, Constantinopla terminó siendo la capital del Imperio Romano de Oriente. Teodosio oficializó el cristianismo en el Imperio Romano con el edicto de Tesalónica en el año 392. Él fue el que divide, él fue como el Huayna Cápac de acá. ¿Por qué? Porque en este caso tenía esa disyuntiva de Huayna Cápac, ¿no? Que no sabía a quién designar el poder, si a Huáscar o Atahualpa. Bueno, Teodosio viene a ser el Atahualpa del Imperio, perdón, el Huayna Cápac del Imperio Romano, porque en este caso igual tuvo que dividir su imperio ya para sus dos hijos. Honorio recibe la parte occidental y Arcadio recibe la parte oriental. Finalmente, el último emperador romano fue Rómulo Augustulo, fue el último emperador romano de Occidente. ¿Ya? Recuerden que el Imperio Romano de Oriente continúa, en ese caso, en pie, ya más o menos el Imperio Romano de Occidente cae en el año 476 y en el caso del Imperio Romano de Oriente en el 1493. O sea, tienen que pasar 1000 años prácticamente para que termine el poder del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Y Rómulo Augusto lo termina siendo destronado por el jefe bárbaro Odoacro. Ahí donde termina en este caso la etapa del Imperio Romano de Occidente. ¿Ok? Entonces, entonces esta es la etapa de mayor esplendor de la sociedad romana. Muy bien. Entonces, hasta aquí la parte del Imperio Romano. Ya en unos minutos voy a volver a nuevamente mandar el enlace para poder continuar con el repaso de este tema. ¿Ok? Entonces nos vemos dentro de un rato, muchachos. Chau, chau.